Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda el periodista Jean-Claude Penjan. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación, de entrevista, en donde vamos a estar hablando precisamente de lo que nos convoca durante esta época del año. Primavera, verano, las alergias, los estornudos. Vamos a hacer un registro de cuántos estornudos quizás tuvieron ustedes quienes nos están escuchando durante esta entrevista. Vamos a conversar sobre todo esto con Macarena Said, enfermera y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo te va? Hola, Jean-Claude, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y bienvenidos a toda esta audiencia. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy actual, como es el tema de las alergias. Y por eso decía, quizás cuántos estornudos van a haber en este rato entre la gente que nos esté escuchando. Por lo mismo, quizás contémosle un poco a la gente qué es la alergia o qué alergia es la que aparece en esta época del año. ¿Por qué aparece solamente en esta época del año? ¿Es una alergia estacional? ¿Es de la primavera? ¿Qué es lo que pasa en esta época? Bueno, Jean-Claude, primeramente disculpa porque estoy con un poquito de alergia yo también. ¿Ves? Ya empezamos. Sí, la verdad es que las alergias es una enfermedad bastante amplia y muy común, como tú bien lo dices. La alergia estacional, que le llamamos nosotros, que produce toda esta sintomatología de estornudos, de rinitis, se da principalmente en esta época, pero sin duda que la alergia como tal se define en sí como una respuesta de nuestro sistema inmunitario, ¿cierto? Pero excesiva. Claro. Provocada en personas que son hipersensibles también a la acción de determinadas sustancias, principalmente las que andan volando, ¿cierto? Dando vuelta en el ambiente. Claro. Entonces, bueno, aclararte algunas cosas de lo que me decías al inicio. Bueno, nuestro sistema inmunitario en realidad tiene un montón de componentes, entre ellos anticuerpos, glóbulos blancos, etcétera. Entonces, la misión de este sistema inmune es defendernos, ¿cierto?, frente a sustancias que son nocivas, extrañas, infecciones, virus, bacterias, ¿cierto? Sin embargo, hay algunos casos donde hay mayor predisposición, donde este sistema reacciona de forma inadecuada, ¿cierto?, o excesiva, y al exponerse a sustancias, no solamente infecciones, sino que también alérgenos, que son estas sustancias que andan dando vuelta, que no ocurre en una persona normal o una persona no alérgica. Entonces, este sistema inmune en estas personas reconoce estas sustancias como sustancias nocivas, claro, y genera esta respuesta inflamatoria excesiva y que se conoce, digamos, como reacción alérgica. Claro, que en este caso de la primavera viene a partir de qué. Tú decías, claro, algo que anda en el aire, en el ambiente, pero de repente uno dice, no, el plátano oriental, o no, el polen, o no, cualquier cosa. ¿Qué es en concreto lo que afecta en esta época? Mira, la verdad es que en esta época, al comienzo de la primavera, empiezan a aparecer los primeros síntomas en agosto, ya se empiezan a ir los fríos, empieza a aparecer el sol, pero sin duda que para las alergias hay un componente genético importante, hay una genética que te cataloga como una persona hipersensible, pero además de eso... ¿Y eso es hereditario además? Eso tiene un componente hereditario. Por ejemplo, si ambos padres son alérgicos, lo más probable es que los niños sí lo sean. Pero si uno de los padres es alérgico, las probabilidades bajan un poco. Ahora sí, si yo tengo hermanos alérgicos, lo más probable es que también tenga esta reacción de hipersensibilidad. Claro. Pero el punto es que en primavera, como te decía, empiezan ya a florecer las primeras ciertas flores, aparecen distintas malezas, ¿cierto? El corte de los pastos, los árboles. Entonces estos generan polenes que quedan dando vuelta, que a veces son visibles y a veces no. A veces andan unas pelucitas muy grandes que andan girando, ¿cierto?, con el viento. Que se sienten incluso en la garganta. Y que se sienten y molestan y etcétera. Pero son unas sustancias muy pequeñitas que entran incluso al árbol bronquial, se dispersan a través del viento o los insectos también durante su polinización. Y eso, al uno inhalarlas inmediatamente en las personas, como te decía, que tienen este grado de hipersensibilidad, claro, las reconoce como sustancias nocivas y genera toda una respuesta inflamatoria. Claro. ¿Qué hacer, Macarena? En este caso, ya hay personas que saben que tienen la alergia, ya declarada, les da todos los años, etcétera.
pero hay personas que le aparece, que no tenían y le aparece. A mí, al menos, por ejemplo, hace 3 años atrás, en primavera me dio alergia, o sea, bastante fuerte, y de ahí en más como que la he tenido en algunos rangos más fuertes, otros menos fuertes. ¿Cómo detectarla? Es la pregunta. ¿Cómo detectarla, por un lado? ¿Cómo saber qué ejemplo es una alergia? Efectivamente puede ocurrir que no tuve alergia nunca y de repente llega un año y me dio. ¿Y qué hacer? En otra patita, con nuestro entorno familiar, con las personas mayores en este caso, que a lo mejor nunca tuvieron alergia y ahora les da, y también con los niños que están empezando con esto, y es cuando hay que detectar si a lo mejor tiene una alergia crónica o qué hacer. Mira, sí, solamente hay algo. Bueno, lo primero es reconocer los síntomas y las manifestaciones muy típicas de las alergias. Un poco hablando del autocuidado, ¿cierto? Claro. Enfocado a la población en general, porque los diagnósticos lo hacen los médicos, pero claro. Sin embargo los síntomas clásicos habitualmente es congestión nasal, que pica la garganta, ¿cierto? Pica la nariz, empieza a generarse una mucosidad en la nariz que es como agüita, ¿cierto? Claro. A veces aparecen tos, a veces aparece el lagrimeo. Entonces lo primero es alertar sobre estos síntomas cuando se reconocen. Y también es importante descartar que sea una gripe, porque son, perdóname, te decía que estaba con... Las pelucitas. Son síntomas muy parecidos, las manifestaciones con una gripe. Entonces, la diferencia entre una y otra es que la gripe, por ejemplo, se da la mucosidad con un color específico, a veces aparece fiebre, dolor muscular. En las rinitis alérgicas, que en este caso de la época, es más largo la cantidad de todos esos síntomas, aparecen más allá de una semana, que no es lo habitual en una gripe. Claro. Entonces, lo primero es reconocer cuáles son las manifestaciones, es decir, como tú dices, sí, yo creo que estoy frente a una alergia. Lo primero que hacer, y te lo va a decir cualquier persona que trabaja en salud, es tomar una hora con el médico para que te dé un tratamiento, porque el tratamiento habitual no es que se te vaya a quitar la rinitis alérgica, sino que es para trabajar los síntomas, porque ¿qué es lo que ocurre? Que genera mucha mala calidad de vida, esto de andar siempre con estornudos, claro. La gente cree que uno anda resfriado, a veces algunas personas usan mascarilla, muchas veces es una causa importante también de ausentismo escolar o laboral, a veces genera un poquito de dolor de cabeza, entonces uno anda molesto, ¿cierto? Entonces, lo primero es reconocer los síntomas, ir al médico para que le dé un tratamiento, para que le haga el diagnóstico. Claro. ¿Ya? Pero principalmente el tratamiento está enfocado a los síntomas. Dentro del tratamiento, para seguir tu pregunta, están un montón de medicamentos que podría dar el médico, ¿cierto? Pero hay algunas cosas que podríamos nosotros hacer, que es lo que tú me preguntabas, claro. y considerarlo dentro del hogar. Por ejemplo, si uno ya reconoce la alergia y sabe que es alérgico, primero evitar el alérgeno es la primera medida, que es lo que se hace. Por ejemplo, si yo soy... Uh-huh. Sí, por ejemplo, hay gente que yo he escuchado que se reconoce que es alérgica cuando cortan el pasto. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, lo primero es evitar eso dentro de lo posible, ¿ya? Evitar el contacto con el alérgeno, sobre todo es más fácil cuando son alimentos o cosas así, pero si son cosas que andan en el ambiente es un poquito más difícil. Claro. Cosas básicas, Jean-Claude, por ejemplo, el barrer, ¿cierto? Evitar barrer en seco, utilizar mejor un trapero más húmedo, ¿cierto? Porque eso también complica los síntomas de la rinitis alérgica en las personas que son alérgicas. Tratar de respirar por la nariz. De repente hay gente que tiende a respirar por la boca porque tiene la nariz un poquito tapada, entonces tratar de mantener la nariz limpia, aseada, permeable, de manera de que cumpla su función, que es filtrar efectivamente. Evitar salir al aire, ir al campo donde hay concentración de polen, ¿es cierto? Ventilar la casa. La limpieza de la casa es muy útil. Limpiarlas normalmente, porque los mismos ácaros del polvo también generan entorpecimiento y complicación de los mismos síntomas. Claro. Eso es lo que se puede hacer, al menos en la casa, pero incluso estaba pensando, tú nombraste también el campo, por ejemplo, o eventualmente no ir al campo o no estar en lugares donde se corte el pasto y demás, pero en esta diversidad que tenemos en nuestro país,
¿Qué hacemos quizás en estas zonas rurales, en donde están rodeados de pasto, en donde están rodeados quizás de tierra? Si bien cada uno ya tiene sus métodos para poder limpiar, para no levantar el polvo en demasía o de mase, ¿qué se puede hacer en estos casos? Porque, por lo que entiendo, la alergia está en el aire, no reconoce zona urbana, zona rural o demás. Entonces, sí. ¿Qué se puede quizás hacer ahí en la vida diaria, por así decirlo, cuando se va a trabajar, cuando se va al colegio, cuando se está realizando trabajos también en el mismo campo de cosecha o demás? ¿Qué sería lo recomendable? ¿Utilizar una mascarilla, por ejemplo? ¿Alguna pastilla? Pensando quizás en la gente que no está diagnosticada de plano con una alergia en esta época, pero que sí siente algunos síntomas o quiere evitarla. Claro. Mira, es un poco difícil la pregunta que me haces. Sí, porque está complicado. Sí, es un poco complicado evitar el contacto con el ambiente, como tú dices, claro. Sobre todo habiendo buen tiempo, uno siempre tiende a salir, ir al campo, tomar un poquito de sol, caminar. Claro. Ahora, lo recomendable 100% es, lo primero es acudir al médico para que baje un poquito la sintomatología de estos síntomas, ¿ya? De manera que hay ciertos medicamentos que el médico da, como broncodilatadores, antiinflamatorios, descongestionantes, etcétera, o tratar la misma alergia, ¿cierto? Eso baja la hipersensibilidad y ayuda a tolerar de mejor manera los síntomas, incluso frente al mismo alérgeno, o sea, estando frente al mismo alérgeno. Ahora, disminuye los síntomas, no no hay ningún tratamiento que los vaya a abolir. Pero sin embargo, claro, medidas como por ejemplo tú me decías cuando uno va al trabajo, al colegio, la mascarilla quizás. La mascarilla es algo que puede ayudar, ¿no? ¿Cierto? A evitar la inhalación o a filtrar en parte esta inhalación de los alérgenos. También ir al trabajo con las ventanas cerradas del auto, ¿ya? Evitar el aire, utilizar filtros de polen también, que en algunas partes los utilizan, los instalan, ¿cierto? En las partes especializadas, digamos, donde pueden colocar esos filtros de polen en el aire. Usar las gafas también, gafas de sol, que también pueden reducir la irritación de la conjuntiva y el lagrimeo. Entonces, todas esas son medidas que pueden ir enfocadas a disminuir la sintomatología, como te decía, porque no hay un tratamiento en sí que te vaya a servir. Ahora, aquellos que tienen el mal hábito del tabaco, ¿cierto? De fumar, evitar todos esos inhalantes, porque eso también congestiona bastante. Los desodorantes ambientales también evitarlo. Entonces, también pueden ser cosas de utilidad. Claro. Otro punto que tampoco es muy conocido, pero que también, en cierta forma, también se podría incorporar, es el hecho de poder lavar la fruta, los productos, los vegetales que uno compra, ¿cierto?, para la casa, el hogar, lavarlos antes de comerlos, porque también poseen pequeñísimos granos de polen que uno no los ve, pero también impacta en esta hipersensibilidad, como te decía. Me queda una consultilla que salió recién. Si tengo alergia y ya está diagnosticada, ¿la tendré para siempre? Sí, habitualmente... No, hay unos tratamientos que se utilizan con inmunoterapia, que en realidad son tratamientos médicos, que son como hay pastillas que se toman vía oral del mismo alérgeno. En algunos casos, cuando ya los síntomas son muy desgastantes, ¿cierto?, que empeora mucho la calidad de vida, hay unos tratamientos que los utilizan los alergólogos, ¿cierto?, que es la especialidad. Detectan el alérgeno, hacen el diagnóstico, saben cuál es el alérgeno que está provocando esa sintomatología y empiezan a dar pequeñas como cantidades mediante vacunas, ¿cierto? O también puede ser mediante vía oral. Pequeñas cantidades sensibilizantes, de manera de ir acostumbrando al sistema inmune a este alérgeno, y de esa manera va bajando, ¿cierto?, su impacto en la inflamación. Claro. Ese puede ser un tratamiento que se puede ocupar, pero se utiliza, como te digo, como es más invasivo, se utiliza en casos que ya son más severos. Claro. Conversamos con Macarena Said, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, sobre las alergias, sobre esta época del año, y sobre eso mismo, Macarena, hasta ahora, por así decirlo, las alergias o esta alergia estacional está en la primavera.
Pero con el cambio climático las estaciones ya se están moviendo, o sea, la primavera y verano llegan a ser uno, lo mismo que invierno y otoño. ¿Qué se espera quizás para este año, para los que vienen? O más que qué se espera, ¿qué hacer si, por ejemplo, estoy en verano, en enero, y ando con alergia? ¿Está bien? ¿Debo preocuparme? ¿Es parte quizás como de este cambio climático que se está viviendo? Sí, mira, las alergias hoy en día a nivel mundial han ido aumentando en estas últimas 6 décadas, pero propiamente después del COVID, ¿cierto? Se ha notado más por el hecho de que ahora estamos saliendo un poquito más, ¿cierto? Claro. Pero ha habido un aumento y este aumento, según los especialistas también, no va a regresar. O sea, justamente lo que tú decías, es como la epidemia del siglo XXI, ¿cierto? Claro. Con donde los problemas de este tipo de alergias van a seguir en aumento también conforme a la contaminación atmosférica y también a la temperatura ambiente, que hace también correrse un poco en las estaciones del año. Ahora bien se ha visto que en agosto empiezan a adelantarse un poquito los síntomas de esta hipersensibilidad hasta el mes de enero aproximadamente, ¿ya? Pero en la medida, como te digo, a través del cambio climático, se van corriendo las estaciones, entonces lo más probable es que tengamos cambios también en relación a estas enfermedades crónicas que se van a ir un poco corriendo también y movilizando. Así es, bueno, en la conversación con Macarena Said, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, sobre las alergias, sobre esta época del año, qué hacer con nuestro entorno familiar y también, por supuesto, qué hacer en las regiones, en las zonas rurales, en donde el polen, la alergia, por así decirlo, está ahí en el mismo aire. Muchas gracias, Macarena. Jean-Claude, si me permites una última acotación respecto a las alergias, de lo importante que es ir al médico y tratarlas, porque la verdad es que de 10 pacientes que tienen alergia, 3 de ellos pueden desarrollar la enfermedad crónica, que es el asma, y eso queda para siempre, para toda la vida. Entonces, sumamente importante sensibilizar en la población el que acuda al médico, que tenga un tratamiento adecuado de manera de no generar más complicaciones en el estado de salud de las personas. Importante también ese punto para poder analizarlo. Agradecidos, Macarena. Ya pues, Jean-Claude, un buen día que tengas también y te agradezco la entrevista. Gracias. Un abrazo grande. Igual. Y bueno, y ustedes recuerden que esta entrevista la pueden revisar en extenso en radioregionales.cl y todas nuestras plataformas. Agradecidas de que nos hayan acompañado, que tengan un buen fin de semana y ojalá no hayan tenido tanto estornudo.